Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy continuaremos resolviendo la prueba número 1 de 2023. Tal como les habíamos comentado en el video de física, desde hace algunos años el ICFES integró todo el bloque de ciencias naturales dentro de una única sección de preguntas, pero existen preguntas que uno puede analizar y responder desde la química, desde la física o desde la biología. En este caso vamos a intentar resolver algunas preguntas que identificamos que se responden específicamente desde el área de química. La primera de estas preguntas que encontramos en esta prueba del área de química fue la pregunta número 7 y es una pregunta en la que nos dicen que una estudiante quiere clasificar dos sustancias de acuerdo con el tipo de mezclas que son. Al buscar encuentra que las mezclas homogéneas son uniformes en todas sus partes, pero que las mezclas heterogéneas no lo son. La estudiante realiza los procedimientos que se muestran en la tabla con las sustancias 1 y 2. Y nos dan la siguiente figura, que nos dice que la sustancia 1 es un líquido de una sola fase que al destilarlo a una cierta temperatura se separa en dos líquidos diferentes. Nos dicen que la sustancia 2 es un líquido que al ser introducido en un recipiente se separa en dos fases. Ahora la pregunta nos dice, teniendo en cuenta lo observado, al separar las sustancias, ¿qué tipos de mezclas son las sustancias 1 y 2? Una pregunta bastante sencilla en la que básicamente nos están preguntando sobre mezclas y en la que ustedes necesitan saber la diferencia entre mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Lo primero que podemos observar de esta pregunta es que aquí está siendo mal utilizado el término sustancia. Sustancia es un concepto muy específico en el área de química y cuando hablamos de sustancias nos estamos refiriendo a porciones de materia con composición constante y uniforme. Básicamente, cuando estamos hablando de sustancias, estamos hablando de elementos o compuestos. Comúnmente, uno muchas veces escucha a las personas hablar de sustancias puras, pero decir sustancia pura es una redundancia, puesto que una sustancia se refiere a un compuesto o a un elemento en su estado puro. Si no está puro, ya no es una sustancia, sino que es una mezcla, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de mezclas, tal como lo dice en el enunciado del problema, podemos tener dos tipos de mezclas. Las mezclas pueden ser homogéneas, solamente vemos una fase, o pueden ser heterogéneas si conseguimos distinguir entre sus diferentes fases. Ustedes conocen múltiples ejemplos de mezclas homogéneas, por ejemplo, el alcohol en agua es una mezcla homogénea, cervezas, vinos, aguardientes, etcétera, todo lo que sean soluciones son mezclas homogéneas. Incluso coloides también los podemos definir como mezclas homogéneas, aunque ellos están constituidos de dos fases, una fase continua y una fase dispersa, pero normalmente los vemos como si fuera una sola fase. Coloides o mezclas tipo coloides son, por ejemplo, la leche, que la vemos como una fase completamente homogénea, la mayonesa, etcétera. Por otro lado, tenemos entonces las mezclas heterogéneas, que son aquellas mezclas en que podemos distinguir dos fases, tal como podemos verlo en esta figura, en la figura de la parte inferior. Nosotros, por ejemplo, tenemos agua y aceite y visualmente podemos distinguir la fase que corresponde al agua, la fase que corresponde al aceite. Podemos tener una mezcla arena y agua, por ejemplo, y visualmente podemos distinguir también entre la fase sólida, que correspondería a la arena, y la fase líquida, que correspondería al agua. En este caso estamos hablando de mezclas heterogéneas. ¿Por qué? Porque conseguimos distinguir las fases de forma visual. Claro, dependiendo de si las mezclas son homogéneas o heterogéneas, podemos tener diferentes métodos para separación de mezclas. Son métodos que ustedes habrán estudiado ya dentro de su química y conocerán métodos como la filtración, la decantación, la destilación, la centrifugación, etcétera, etcétera. Incluso cromatografía y muchos otros más avanzados, pero son métodos con los que seguramente ustedes ya tendrán cierta familiaridad. Por ejemplo, un método clásico para separación de mezclas homogéneas líquidas es la destilación, en la que la separación se realiza por diferencias en puntos de ebullición. De otra parte, pues por mezclas heterogéneas de dos líquidos, ellas pueden ser separadas mediante, por ejemplo, decantación. La decantación pues es un procedimiento que utiliza un embudo, valga la redundancia, llamamos embudo de decantación, que es un embudo que tiene una llave aquí abajo y pues después de que nosotros hemos agitado y hemos esperado la decantación o la separación de las fases, pues simplemente podemos retirar las fases observando el menisco, abriendo la llave y recolectando cada una de las fases. Por supuesto, en este caso la fase más pesada siempre se depositará en la parte baja,
Este es un método muy utilizado en la preparación de muestras, por ejemplo, para retirar la parte apolar de extractos vegetales, de extractos de bacterias, microorganismos. En el estudio de productos naturales, pues se acostumbra, por ejemplo, a hacer una primera extracción con hexano del extracto acuoso para retirar todos aquellos compuestos más apolares. El hexano quedaría en la parte superior, la parte más pesada quedaría en la parte baja, y de esa forma se puede separar pues entonces los compuestos de acuerdo con su polaridad también, y pues tienen diferentes aplicaciones. Si ustedes conocen estos métodos y conocen las diferencias entre mezcla homogénea y mezcla heterogénea, pues pueden resolver esta pregunta fácilmente. Entonces, básicamente todo lo que necesitamos saber para resolver esta pregunta es que las mezclas homogéneas, tal como nos lo dice el enunciado, son uniformes en todas sus partes, y las mezclas heterogéneas no lo son. En este caso, entonces, tenemos una mezcla heterogénea que correspondería a la sustancia 2 entre comillas, porque aquí podemos distinguir las dos fases, y en la primera figura pues tendríamos una mezcla homogénea, ya que no es posible distinguir entre sus fases. Entonces miremos cuáles son las opciones y cuál sería la respuesta correcta. La opción A nos dice que la sustancia 1 es una mezcla homogénea y la sustancia 2 es una mezcla heterogénea. Eso es verdad, la sustancia 1 es una mezcla homogénea y la sustancia 2 es una mezcla heterogénea. Miremos sin embargo las siguientes opciones. La opción B nos dice que la sustancia 1 es una mezcla heterogénea. No, la sustancia 1 no es una mezcla heterogénea, la sustancia 1 es una mezcla homogénea. Miremos la opción C, ambas sustancias son mezclas homogéneas. No, la sustancia 2, sustancia entre paréntesis, como les digo, no es correcto el uso del término sustancia en este caso. Podríamos llamarlo mejor, la muestra 2 no es una mezcla homogénea, la muestra 2 es una mezcla heterogénea. Nos dice la opción de ambas sustancias son mezclas heterogéneas. No, la muestra 1 corresponde a una mezcla homogénea. La respuesta correcta en este caso entonces sería la respuesta A. Ustedes ven que es una respuesta bastante sencilla, está evaluando algunos conceptos básicos, hay que tener algunos conocimientos previos para resolverlo. Sin embargo, en el enunciado de la pregunta ya nos dan bastante información para resolver la pregunta. En este caso entonces nuestra respuesta sería la A. La sustancia 1 es una mezcla homogénea y la sustancia 2 es una mezcla heterogénea, haciendo la salvedad del uso inadecuado del término sustancia en esta pregunta. Nos dice la pregunta 10. En la clase de química, Camilo escribe en el tablero la siguiente ecuación. Reactivos, productos, nos da Na más Cl2 igual a 2 NaCl2. La profesora le dice a Camilo que la reacción no está balanceada porque no cumple la ley de la conservación de la masa, la cual establece que el número de átomos de un tipo de los reactivos debe ser igual al número de átomos del mismo tipo en los productos. Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes ecuaciones cumple con la ley de conservación de la masa? Y nos dan las 4 opciones de ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces básicamente lo que nos están diciendo la pregunta es que un estudiante pues escribe esta reacción en el tablero, la profesora lo corrige diciéndole que esa ecuación no cumple adecuadamente la ley de la conservación de la masa porque el número de moles de átomos de cada uno de los elementos presentes al lado de los reactivos es diferente de el número de moles de cada uno de los elementos del lado de los productos. En este caso pues vemos principalmente el cloro. Tenemos 2 átomos de cloro en los reactivos y tenemos 4 átomos de cloro en los productos. Lo mismo ocurre con el sodio. En el caso del sodio tenemos 2 átomos de sodio en los productos y solamente un átomo de sodio en los reactivos. De la forma que está escrita la ecuación, pues nos está surgiendo materia de la nada y eso no es posible porque, como sabemos, desde los tiempos de Lavoisier existe una ley de conservación de la masa, no podemos crear ni destruir masa, sino que la masa se tiene que conservar. En una reacción química eso significa que la cantidad de moles de cada uno de los elementos o de cada uno de los compuestos que participan en una reacción química del lado de los reactivos tiene que ser igual a la cantidad de moles de cada uno de los compuestos o elementos del lado de los productos. Ahora entonces nos dan una serie de opciones y nos preguntan cuál sería la opción que cumpliría con la ley de la conservación de la masa. Entonces podemos mirar las opciones una a una. La opción A. En la opción A, en el lado de reactivos tenemos 2 átomos de sodio y en el lado de los productos tenemos solamente un átomo de sodio. Lo mismo pasa con el cloro. En el lado de reactivos tenemos 2 átomos de cloro y en el lado de los productos tenemos solamente un átomo de cloro. O sea, esa reacción
o esa ecuación química de la forma que está escrita tampoco cumple la ley de la conservación de la masa. Miremos la ecuación B. Del lado de reactivos tenemos dos sodios, tenemos dos cloros, del lado de los productos tenemos dos sodios y tenemos también dos cloros. La opción B cumple la ley de la conservación de la masa. Miremos sin embargo las otras opciones. La opción C. Del lado reactivo tenemos un sodio, del lado de los productos tenemos dos sodios. Del lado de los reactivos tenemos cuatro cloros y del lado de los productos tenemos solamente dos cloros. Tampoco cumple la ley de la conservación de la masa. Miramos la opción D, tenemos dos sodios también en los productos, tenemos cuatro cloros en los reactivos y tenemos solamente dos cloros en los reactivos. La opción D tampoco cumple la ley de la conservación de la masa. Nuestra respuesta correcta, por supuesto, sería entonces la opción B. Pregunta bastante sencilla. También evalúa un concepto bastante básico en química, que es la ley de la conservación de la masa. Ni siquiera fue necesario realizar el balanceo de la ecuación para poderla resolver, sino simplemente analizar cada una de las opciones que nos dieron. Miremos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta de química en esta prueba era la pregunta 12, que decía que en el siglo XIX Dalton formuló su modelo atómico en el cual explicaba la forma de los átomos, el modo en que se diferenciaban unos de otros dependiendo del elemento químico y la forma en que se relacionan entre sí en las reacciones químicas. En su modelo, el átomo consideraba una esfera sólida sin partes y por tanto indivisible. Sin embargo, su modelo atómico se rechazó años después porque, y nos dan cuatro opciones. Entonces lo que nos están pidiendo es que intentemos proponer argumentos de por qué se rechazó también entre comillas, el modelo atómico de Dalton. Entonces, antes de entrar a explicarla, a resolverla, pues también hacer algunas salvedades sobre esta pregunta, ¿no? Nos están pidiendo un argumento de por qué se rechazó el modelo atómico de Dalton. Lo primero es decir que pues Dalton nunca formuló un modelo atómico. Realmente Dalton formuló fue una teoría atómica que se podría resumir básicamente en 5 o 6 postulados, en el que decía que pues toda la materia está constituida por unas partículas indivisibles que denominamos átomos. Decía que el átomo no se podía dividir, decía que los elementos están conformados por átomos de un mismo tipo y que diferentes elementos están formados por diferentes tipos de átomos. Decía también que los átomos siempre se combinan en proporciones definidas para formar determinados compuestos, etc. Pero lo cierto es que Dalton nunca propuso un modelo atómico, sino que fue una teoría atómica. Esta teoría atómica fue postulada entre 1808 y 1810. No es que esta teoría atómica haya sido rechazada como sugiere la pregunta, sino que se tardó por lo menos 100 años, todo lo contrario, se tardó unos 100 años en ser aceptada, pero no es que la hayan rechazado, sino que la aceptaron. La aceptaron principalmente los físicos, claro, después del aparecimiento de la mecánica cuántica, por lo menos la mecánica cuántica antigua, la explicación de fenómenos como el efecto fotoeléctrico, la radiación del cuerpo negro, las líneas espectrales de los elementos, etc. Bueno, fueron necesarios todos esos descubrimientos, claro, pasando también por el descubrimiento del electrón en 1897 por J.J. Thomson, el descubrimiento del núcleo atómico por Rutherford y sus estudiantes Heiger y Manson en 1908 también, la postulación, por supuesto, del SSI, o esos sí, modelos atómicos tanto de Thomson y de Rutherford 10 años después también, esos sí, modelos atómicos, y por supuesto la aceptación entonces por fin de la teoría atómica después de la conferencia Solvay de 1911, en el que pues la comunidad científica finalmente después de 100 años de debate se puso de acuerdo y dijo, claro, es verdad, aceptamos la teoría atómica, aceptamos el atomismo, y lo que vino después no fue un rechazo de la teoría atómica de Dalton, sino al contrario, una amplificación y un perfeccionamiento de la teoría atómica que propuso Dalton. Claro, en esa teoría atómica que propuso Dalton, pues todavía no sabíamos que existían las cargas eléctricas, o los científicos no sabían que existían las cargas eléctricas. Y yo digo que hubo mucho debate porque, claro, en ese momento los científicos se dividieron entre atomistas y antiatomistas. Por un lado, habían físicos que intentaban plantear modelos matemáticos sobre la composición de la materia y consideraban que pues
posiblemente los átomos no existían. Por el lado de los químicos la cosa fue mucho más simple y los químicos fueron mucho más abiertos a adoptar la teoría atomista. No estaban muy interesados en la obtención de un modelo atómico o en la comprensión de la estructura atómica, tal vez como la conocemos hoy en día. Para los químicos, desde el momento en que Dalton postula su teoría, pues los átomos eran entendidos como unidades de reacción química. Y claro, digamos, la aceptación de este concepto pues ya significó un gran avance en la química, porque esto permitió comenzar a establecer las primeras relaciones estequiométricas en que se combinaban los elementos, intentar predecir los primeros pesos atómicos. De hecho, Dalton llegó a hacer sus primeras predicciones sobre los pesos atómicos, en algunos casos coincidió, en otros no tanto, pero todo esto permitió que durante esos 100 años, es más, 60 años fueron suficientes para que se pudieran estimar pesos atómicos con bastante aproximación, que después llevaron a la organización de los elementos de acuerdo con sus masas y la predicción o la interpretación de las propiedades periódicas de los elementos, que derivó en lo que conocimos después como la tabla periódica. Y por supuesto, con los desarrollos de finales del siglo XIX y de primeros años del siglo XX, pues ayudaron y se fusionaron para ayudarnos a entender lo que es la teoría atómica y dar después inicio a la teoría cuántica moderna después de 1927, que pues consolidó el modelo atómico cuántico tal como lo conocemos hoy. Pero lo cierto es que podemos entender la pregunta. Básicamente lo que nos están preguntando es en qué fallaba el modelo atómico de Dalton o la teoría atómica de Dalton, digamos, haciendo la salvedad, pues Dalton nunca propuso un modelo atómico. Si miramos las opciones, nos dice Dalton no explicaba las diferentes formas de los átomos de los elementos de la tabla periódica. Eso es verdad, no explicaba las diferentes formas de los átomos. Dalton simplemente decía que eran diferentes, pero no explicaba en qué consistían estas diferencias. Por supuesto, de la teoría ya se deducía que eran diferentes en masa, pero nada más. No tenía en cuenta la existencia de cargas eléctricas en el interior del átomo. Es verdad, para el momento de Dalton ni nadie tenía cómo saber que existían cargas eléctricas al interior del átomo. Pues por supuesto, ya se habían hecho algunos experimentos, o la electroquímica en ese momento pues ya era una ciencia bastante avanzada, y se conocía que pues algunas sustancias compuestos podían ionizar en medio acuoso y que esta ionización ocurría en proporciones o en múltiplos de una carga fundamental. Claro, también demoró 60 años, 70 años más o menos en entender cuál era esa carga fundamental, en llamar a esta carga elemental electrón, etcétera, etcétera. Pero es verdad que en lo que principalmente fallaba el modelo del átomo era en que postulaba que los átomos eran indivisibles y no tenía en cuenta la posible existencia de cargas eléctricas dentro de los átomos. Ahora, la teoría atómica de Dalton no explicaba el hecho de que hubiese otros estados de la materia además del sólido. No, por supuesto que sí, la teoría atómica de Dalton está fundamentada principalmente sobre el estudio de los gases. La opción D dice, no tenía en cuenta que el átomo ha evolucionado en el tiempo. No, los átomos no han evolucionado en el tiempo. Los átomos son los mismos desde el minuto 1 del Big Bang, o desde el momento en que comenzaron a existir los primeros átomos. Y hasta hoy los átomos continúan siendo los mismos. Entonces, de acuerdo con estas opciones, la opción más acertada es la B. Si en algo fallaba la teoría atómica de Dalton, era en pensar que los átomos eran indivisibles y que no existían cargas que pudiéramos aislar al interior del átomo. Miremos la pregunta número 13. Nos dice que los compuestos químicos pueden adoptar diferentes geometrías dependiendo del número de enlaces que posea el átomo central y del número de pares de electrones libres, como se muestra en la tabla. Y entonces nos dan la siguiente tabla, ilustrándonos diferentes geometrías: tetraédrica, pirámide trigonal, angular, lineal. Y nos dan ejemplos o esquemas representativos de cada una de las formas. La estructura tetraédrica, entonces, conformada por un átomo central unido a 4 átomos adicionales y todos ellos dirigidos hacia los vértices de un cubo, formando ángulos de 109.5 grados. Nos dan la forma de pirámide trigonal. La forma de pirámide trigonal es un tanto parecido a un tetraedro, a la forma tetraédrica, pero con un átomo ligado menos. Es decir, se trata de un átomo central con un par de electrones libres, que normalmente permanecen en un orbital híbrido también, de la misma hibridación que en la forma tetraédrica, pero que está ligado solamente a 3 átomos. Como para la forma solamente tenemos en cuenta los átomos ligados,
entonces pues podemos ver que se forma una pirámide con la base triangular y la llamamos de pirámide trigonal. Tenemos una forma que se llama angular. En este caso el átomo central también tendría una hibridación sp3. En este caso, a diferencia del anterior, ahora tenemos dos pares de electrones libres y solamente dos átomos ligados. Como solamente tenemos en cuenta los átomos ligados, pues podemos ver que esto tiene una forma plana formándonos un triángulo. Pero estos pares de electrones, al igual que en la forma tetraédrica, estarían formando pues tal vez ángulos un poco menores de los 109,5 grados, porque si tomamos en cuenta todos los electrones, tanto los que están en los enlaces como los que están en los pares libres, la forma final será tetraédrica también. Final, pues tenemos la forma lineal, es diferente a la forma angular, en que el átomo central no tiene pares de electrones libres. Como el átomo central no tiene pares de electrones libres, entonces los enlaces pueden formar entre ellos ángulos de 180 grados. Recordemos que la teoría de repulsión de pares nos dice que pues los electrones van a intentar ubicarse lo más separados que puedan unos de los otros. De esto pues nos dan también el número de enlaces del átomo central. Nos dicen que en la geometría tetraédrica el átomo central tiene 4 enlaces. Nos dicen que en la forma pirámide trigonal el átomo central tiene 3 enlaces, la forma angular 2 y en la forma lineal 2. Nos dan el número de pares de electrones libres también. En la tetraédrica tenemos 0 pares de electrones libres. En la pirámide trigonal tenemos un par de electrones libres. En la angular tenemos 2 pares de electrones libres y en la lineal tenemos 0. Ahora nos están diciendo que el amoníaco tiene la estructura NHH, ¿verdad? Si comparamos con alguna de las que está en la tabla, podríamos ver que corresponde a una pirámide trigonal con su par de electrones libres, tal como está representado en la tabla, en la cual se observa que el nitrógeno tiene 3 enlaces, coincide también con la información que nos dan en la tabla para pirámide trigonal, con 3 hidrógenos y un par de electrones libres. Un par de electrones libres, como coincide también con la pirámide trigonal, de acuerdo con lo que nos dan. Por esta razón, su geometría es pirámide trigonal. De acuerdo, ya lo habían visto que era pirámide trigonal. ¿Qué geometría se obtendría si el nitrógeno del amoníaco se enlaza con otro hidrógeno para formar NH4+? Si se enlaza otro hidrógeno a este par de electrones libres que tiene el nitrógeno acá, recordemos que este nitrógeno tiene un par de electrones libres, puede actuar como una base de Lewis, ceder ese par de electrones o aceptar un protón, también comportándose como una base de Bronsted, y entonces formar el NH4+, que sería un ácido fuerte, el ácido conjugado del amoníaco, del NH3. Si se enlaza un hidrógeno más a este nitrógeno, entonces ahora tendríamos el número de enlaces del átomo central que continúa siendo el nitrógeno, ya no sería 3, sino que pasaría a ser 4, ¿verdad? Eso ya nos está diciendo que posiblemente la forma es tetraédrica. ¿Cuántos pares de electrones libres tendríamos? Ya no tendríamos ninguno porque usamos el par de electrones libres formando el nuevo enlace con el átomo de hidrógeno que entró a la estructura. Entonces tendríamos 0 pares de electrones libres, ¿de acuerdo? Entonces el NH4+, el ion amonio, debe tener una estructura tetraédrica de acuerdo con la información que nos están dando en la tabla. Nos preguntan qué geometría se obtendrá si el nitrógeno del amoníaco se enlaza con un átomo de hidrógeno. De acuerdo con el número de átomos ligados y de acuerdo con el número de pares de electrones libres, pues la estructura sea tetraédrica. Entonces nuestra respuesta en este caso sería la opción A. Una pregunta bastante sencilla que básicamente todo lo que ustedes tenían que hacer para poder resolverla es saber leer la información que les están dando en la tabla. La pregunta 14 nos dice entonces que en un laboratorio se estudia el comportamiento del volumen de un gas ideal al variar su temperatura, obteniendo la siguiente gráfica. Y nos dan una gráfica de volumen medido en litros versus temperatura medida en grados centígrados. La gráfica está representada por una línea recta con el punto de corte en el eje Y en 0 litros. Ahora nos dicen, teniendo en cuenta la información de la gráfica, si la temperatura aumenta de menos 153 grados centígrados a menos 33 grados centígrados, ¿qué pasa con el volumen del gas? Bien, esta es una pregunta bastante sencilla. Básicamente es una pregunta de carácter interpretativo en la que todo lo que tenemos que hacer es interpretar correctamente la información que nos están dando en la gráfica. Sin embargo, podemos aprovechar para repasar algunos conceptos
sobre gases ideales. Recordamos, por ejemplo, la famosa ecuación que describe los gases ideales, que nos dice que la presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases multiplicado por la temperatura. Si pasamos la presión a dividir al otro lado, entonces tenemos que volumen igual a nr sobre p veces t. Si la presión se mantiene constante, entonces esto toma la forma de la ecuación de una línea recta y igual a mx más b, siendo la pendiente de la ecuación igual a nr sobre p y el punto de corte igual a 0, tal como lo vemos en la gráfica que nos dan en el enunciado del problema. Con estas informaciones podríamos asumir entonces dos condiciones de volumen y temperatura a presión constante y llegar en la famosa ley de Charles, volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, como les decía hace un momento, esta, más que una pregunta de química, es una pregunta de lectura. Básicamente, todo lo que tenemos que hacer es saber interpretar adecuadamente la gráfica que nos están dando. Tenemos una gráfica de volumen versus temperatura y nos preguntan qué ocurre con el volumen si cambia la temperatura, y esa información la podemos deducir a partir de la observación de la gráfica. Nos dan una primera temperatura que es de menos 153 grados centígrados. Entonces podemos ubicar menos 153 grados centígrados en nuestra gráfica y ver qué volumen corresponde a esta temperatura. Vemos que es de 10 litros. Luego nos dicen que la temperatura aumenta hasta menos 33 grados centígrados. Podemos ubicar aquí también en nuestra gráfica menos 33 grados centígrados y ver qué volumen corresponde a esta temperatura, que sería entonces de 20 litros. Es decir, de acuerdo con esta información, vemos que si la temperatura aumenta de menos 153 para 173 grados centígrados, entonces el volumen del gas aumenta de 10 a 20 litros. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nos están preguntando. ¿Qué pasa con el volumen? Pues que aumenta de 10 para 20. Miremos las opciones de respuesta. La opción A nos dice que disminuye de 30 litros a 25 litros. Eso no es verdad. La opción B nos dice que disminuye de 10 litros a 5 litros. Eso tampoco es verdad. La opción C nos dice que aumenta de 0 a 10 litros. Eso tampoco es verdad. Y la opción D nos dice que aumenta de 10 litros a 20 litros. Y eso fue lo que acabamos de observar. Si la temperatura disminuye de menos 153, aumenta, perdón, de menos 153 grados centígrados hasta 33 grados, menos 33 grados centígrados, el volumen aumenta de 10 a 20 litros. Nuestra respuesta correcta entonces sería la opción D en este caso. La última pregunta que encontramos de química en esta prueba fue la pregunta número 18. La pregunta nos dice entonces que un estudiante tomó los valores de pH a las sustancias que se muestran en la siguiente tabla. Nos dan jugo de limón, jugo de naranja, enjuague bucal, sangre humana, refresco, agua de mar. Y en la tabla nos representan también el pH de cada una de estas muestras. En este caso vale la misma salvedad para el uso del término sustancia que habíamos hecho al comienzo del video. Entonces, el pH del jugo de limón es 2.3, recuerden que pH no tiene unidades. El pH del jugo de naranja es 3.5, del enjuague bucal 5.8, de la sangre humana 7.4, del refresco 3.0, del agua de mar 8.0. Ahora nos preguntan cuál de las siguientes gráficas muestra los datos que obtuvo el estudiante. Al igual que la pregunta anterior, esta es básicamente una pregunta de lectura. Ustedes no necesitan saber nada de química, no necesitan saber qué es pH, no necesitan saber hacer cálculos de pH ni nada de eso para resolver esta pregunta. Todo lo que necesitan para resolverla es saber leer y saber traducir de una información que está siendo presentada en forma de una tabla para un tipo de información en forma de gráfica. Eso es todo lo que necesitan saber. Entonces miremos cada una de las opciones. En la opción A nos están presentando una gráfica donde en el eje Y tenemos pH, en el eje X tenemos la muestra y nos representan esto mediante una línea recta. Y esta línea tiene una característica que es continua, ¿de acuerdo? En este caso, todas las muestras que nos están representando en la tabla corresponde a muestras discretas. Cuando decimos muestras discretas, quiere decir que nosotros no podemos identificar una muestra que sea un intermedio entre un jugo de limón y un jugo de naranja. Las líneas continuas nosotros normalmente las utilizamos para representar propiedades continuas. Propiedades continuas, por ejemplo, el volumen. Volumen es continuo porque te podemos tener 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, etc.
La masa, podemos tener 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, 4 gramos, etcétera. La densidad, la concentración, etcétera. Lo importante de eso es que siendo propiedades continuas, yo puedo tener 1 ml, 2 ml, 3 ml, pero además puedo tener los valores entre ellos. Puedo tener 1.1 ml, 1.2 ml y así sucesivamente. ¿De acuerdo? No ocurre lo mismo cuando tenemos propiedades o muestras discretas. Nosotros no podemos decir que X o Y sustancia sea la sustancia intermedia entre jugo de limón, entre jugo de naranja o entre jugo de naranja y enjuague bucal. No existe ninguna sustancia, ninguna propiedad que pueda corresponder a un valor intermedio entre esas dos sustancias. ¿De acuerdo? Entonces, tratándose de propiedades discretas o de muestras discretas, nosotros no podemos utilizar líneas continuas para representarlas. Lo mismo ocurre con la gráfica que nos presentan en la opción C. También en este caso vemos que tenemos una línea continua y al igual que con la opción A, no podemos utilizar líneas continuas para representar muestras discretas. Claro, la diferencia es que la opción C, aunque también es incorrecta, nosotros vemos que realmente los valores de pH no corresponden con los que están representados en la tabla. Por ejemplo, si nosotros tomamos la sangre humana, para la sangre humana nos dicen que el pH es de 7.4 y en la gráfica C nosotros tenemos un pH tal vez entre 3.5 y 4, que no corresponde con lo que está representado en la tabla. Lo mismo pasa con el agua de mar. El agua de mar se supone que tiene un pH de 8.0 y en la gráfica nos la están representando con un pH de 4. Eso no es correcto y eso también, además del uso de una línea continua, también invalida la opción C. También, por supuesto, los valores de pH en la opción A no corresponden con los representados en la tabla. Vemos que en la gráfica A el pH del jugo de limón, por ejemplo, es 1. Eso no es lo que nos dicen en la tabla. El pH es 2.3. Una mejor opción para representar estas propiedades discretas podrían ser los gráficos de barras, porque en los gráficos de barras ya estamos mostrando continuidad alrededor de la propiedad, sino al contrario, los gráficos de barras sí los utilizamos para representar propiedades o muestras discretas. En ese caso tenemos entonces las opciones B y D. El problema de la opción B es que en el eje X no nos identifican a qué corresponde cada una de las barras. No sabemos si esta gráfica B corresponde o no con lo que nos están representando en la tabla. Esta gráfica 1 puede corresponder a jugo de limón, a refresco, agua de mar, cualquier cosa. El caso es que no podemos hacer una asociación con cada una de estas barras con cada una de las muestras que nos están siendo representadas. Ahora, la opción D, en el eje X, sí nos representa adecuadamente cada una de las muestras que nos están dando. Y nosotros vemos que la opción D nos representan el jugo de limón y nos representan el pH del jugo de limón con una barra cuyo valor llega hasta un pH un poco arriba de 2. Vemos en la tabla que el pH del jugo de limón es 2.3. Esa barra podría corresponder a 2.3. Lo mismo ocurre con el jugo de naranja, en el que vemos que tiene un pH más o menos entre 3 y 4, tal vez un poco más abajo de 3.5 o alrededor de 3.5. En la tabla vemos que nos lo representan con un valor de 3.5. Igualmente para el enjuague bucal está representado, o el pH del enjuague bucal está representado por un valor de una barra cuyo valor se aproxima bastante a 6. Y vemos que en la tabla tiene un valor de 5.8. Lo mismo pasa con la sangre humana. Tiene un pH arriba de 7, tal vez un poco más abajo de 7.5. Y aquí en la tabla nos lo están representando o nos están diciendo que tiene un valor de pH de 7.4. El refresco, según la gráfica, tiene un pH de 3 y en la tabla nos están diciendo que el refresco efectivamente tiene un pH de 3. Lo mismo pasa con el agua de mar. En la gráfica, el agua de mar tendría un pH de 8 y en la tabla nos están diciendo que efectivamente el agua de mar tiene un pH de 8. Entonces, la opción D sería nuestra respuesta correcta. Una pregunta bastante sencilla, bastante simple, pero que para resolverla ustedes necesitan hacer un análisis adecuado. Bien, en los próximos videos entonces continuaremos resolviendo las pruebas de 2023. Por favor, permanezcan atentos al canal y nos vemos en un próximo video.